Estamos de regreso acá en tu matinal, un nuevo día para continuar acá tu programa, obviamente, siempre entregándote información, enseñándonos también, porque yo también aprendo de todas las conversaciones que tenemos acá de nuestros invitados. Ahora tenemos con nosotros a Angélica Cortés, que siempre nos visita, nuestra queridísima Angélica Cortés. Hoy nos viene a hablar, vamos a conversar sobre los límites en la crianza, un tema no menor, súper importante, súper complejo también, y cómo debemos abordarlo nosotros los padres, ¿cierto? Desde qué medio, cómo hacerlo, si hay alguna asesoría, alguna línea que podemos seguir también, de todo eso y más vamos a hablar ahora, así que le doy la bienvenida, agradecerle nuevamente por estar con nosotros como todas las semanas acá. Muy bienvenida, Angélica. Hola Nati, como todas las semanas, muchas gracias por la invitación. Y como tú decías, es importante, yo no vengo como especialista, porque hay muchos temas que se pueden abordar, pero sí apoyar un poco de lo que sucede en el jardín infantil, qué es lo que sucede y cómo a veces podemos replicar esto en nuestros hogares. Ayer, el domingo, apareció una noticia muy importante que decía que el 40% de la población infantil asiste a espacios educativos, guarderías, jardines infantiles, y el impacto y la diferencia que tenía con niños y niñas que no asisten a estos espacios, porque hoy en día ya no es solo por la necesidad de que alguien esté al cuidado. Hoy los jardines infantiles no respondemos solo porque cuídelo mientras yo voy a trabajar, cuídelo porque tengo otra cosa que hacer, que en muchos tiempos era así. Hoy en día las familias, en esta noticia que dan de la Superintendencia de Educación, señalaban que es importante qué hace un niño o una niña con otros niños y niñas, cómo en el fondo se empieza a generar este proceso de sociabilización. Y desde ahí yo pensaba, decía, mira qué importante, también pensando de qué vamos a hablar hoy, porque como tú dices, importante contribuir, ¿cierto? Decir, oye, alguna herramienta, a él le funciona, a mí también, y juntos podemos ir generando siempre un bienestar para uno como mamá, papá, y un bienestar para las niñas y niños. Un constante aprendizaje, cuesta mucho. Siempre, entonces, acá no somos madres perfectas, claro, no tenemos crianzas, pero desde ahí uno, en el fondo, vamos trabajando y yo empezaba en la noticia y decía, qué importante que un niño o una niña asista a un jardín infantil, pero más importante es que el niño y niña sienta que lo que aprende en el jardín también va en la casa. Porque muchas familias nos dicen a nosotros, oye, acá cómo se porta, y uno le dice, bien, oye, en la casa, mal. Y ahí, bueno, son espacios distintos, vamos trabajando de distintas maneras. Familia, no sé, nos pregunta un papá, o ve también cuando nos van a retirar, nosotros en Pedacito de Cielo contábamos el patio que las familias ven. Mire qué increíble, cuando se va deja todos los bloques, los juguetes guardados. Y en la casa no guarda nada. No, algo está pasando ahí. Algo, lo mismo que en el fondo aprende en el jardín, nosotros como mamá, como papá, tenemos que hacernos cargo que se pueda replicar en el hogar. Es fundamental. Fomentar que así sea también. Fomentar que ese hábito que está en el jardín, que se trabaja y que sí lo hacen, de que sí se lavan las manos, de que sí se lavan los dientes, de que sí hacen una fila para esperar, de que sí levantan la mano y piden la palabra, de que sí, si toman un lápiz, lo dejan en su contenedor. Todos estos hábitos, hablo de lo más cotidiano, estos se puedan fomentar en el hogar. Y ahí es donde mucho uno queda con las familias, van quedando, ¿y cómo lo puedo hacer? Uno dijo, primero, participe siempre de los encuentros de familia, las reuniones de apoderados. Nosotros decimos encuentros de familias. Participe, hágase parte de qué está pasando, qué está viendo su hijo, si este mes va a hablar de los medios de transporte. Vamos, enfoquémonos en esto. Saber, eso es muy importante, tratar de tener conversaciones periódicas con el equipo educativo que tiene su hija, la educadora, la maestra, la profesora, si es en el colegio. Y desde ahí uno entender porque esto tan importante y necesario que también se confunde mucho y se malinterpreta también, que son los límites, que no es malo que existan los límites, es más,
diferentes estudios, modelos de crianza, cuando se habla de crianza, modelo de crianza positiva, crianza respetuosa, educación viva y consciente. Todos estos modelos uno piensa como que tienes que ser muy permisivo, ¿cierto? Y decir, hoy sí, que haga lo que quiera. Y no es así. Un niño o niña no puede y no debe hacer lo que quiera. Tienen que existir límites. ¿Y de qué manera vamos trabajando los límites? Es primero entenderme cuál es mi rol de adulto frente a esta niña y niño. Un niño o una niña no es igual a mí. Ya yo soy el adulto y usted es el niño y niña, pero somos personas. Eso es súper importante. Yo no soy superior, pero no soy igual. Somos personas. Y entender que tú estás con otra persona. Que siempre uno dice, yo no puedo ir y llegar y, oye, lo veo sudando y le saco el polerón. No, yo voy y le pregunto, ¿tienes calor? Quizás te digas, sí, no entiende qué es tener calor, frío, o le avisas también. Decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a sacar el polerón porque hace mucho calor y estás sudando. Explicarle, comunicarle. Y eso tiene que ser en la casa, en el jardín. Hay que entender que es una persona que merece todo el respeto. No sé, tiene un moquito, yo no puedo llegar y ponerle el confort y limpiarlo, porque uno con un adulto eso no lo hace, ¿cierto? Entonces entender que esa otra persona, ese niño o niña, es sujeto de derechos, sujeto de respeto. Y uno como adulto se tiene que poner en una mirada, decir, tú tienes derechos, pero también tienes deberes, ¿cierto? Frente a esta crianza. Y uno de los temas más importantes es asumir que, primero, tú no lo puedes gritar, tú no puedes gritar a otra persona. Sí puedes levantar la voz, pero ese gritoneo, no. Tú puedes levantar la voz y debes también, porque hay niños que son, no sé, por ejemplo, si es muy kinésico, desde la emoción, quizás no va a entender que tú, no, hijo, y tienes que ser más enfática, ¿cierto? En decirle, no, esto no se hace, ¿ya? No puedes jamás de los jamases golpear. Los golpes en infancia no corresponden, no deben ir, porque si hay un golpe, y por más mínimo que sea, y eso es muy, muy importante, las palmadas, un tirón de pelo, un tirón de oreja, eso es maltrato en todo. Que dice, no, si fue una tirada, no, eso no debe ir. A veces uno se oye, es como que sale, no sé, muérdete el dedo, aprieta el pie, golpea algo, pero tu ira, tu rabia jamás la tienes que descargar con tu hijo, con tu hija. Es que mayormente yo creo que es eso, es poder a lo mejor liberar esa frustración que estamos sintiendo en el momento de no poder contener a nuestro hijo o la situación de no poder manejarla. Yo creo que eso va más que nada por nuestra propia frustración. Y como bien hablaba sobre la crianza respetuosa, claro, existe ese pensamiento que por ser respetuosa, ¿cierto? No va a haber límites. Y es al contrario, o sea, la crianza respetuosa habla mucho de los límites que son muy importantes, son fundamentales porque va a enseñar al niño, a la niña por dónde transitar, ¿cierto? Va a saber lo que es positivo, lo que no, y va a darle esas directrices para después ya cuando sea adulto saber por qué camino ella transitar o seguir. Lo que sí va a cambiar la forma quizá en poner esos límites, de cómo abordamos esos límites, de cómo se los enseñamos a nuestros niños. Y ahí es la clave, o sea, esa crianza respetuosa es sí ponerle los límites, de sí a lo mejor poder tener esta voz a lo mejor un poco más seria, un poco más fuerte, pero diciéndole el no y el porqué de ese no. O sea, no simplemente no puedes hacer esto porque yo no quiero, o no porque yo te lo digo, porque yo mando, no, sino que explicarle por qué no se debe hacer o por qué no puede tener eso en ese momento y explicarle el por qué, para que también vayan entendiendo, ¿cierto? Y vayan asociando también las cosas. Entonces, al contrario de lo que se piensa, que la crianza respetuosa no tiene límites, es todo lo contrario, sino que cambia la forma de establecer estos límites, de cómo yo se lo entrego y de cómo acompaño también para que este niño o niña vaya entendiendo también, ¿cierto? A lo mejor las sensaciones, las emociones que le va a significar a lo mejor poner este límite. Entonces ahí también tengo que yo acompañar. Entiendo que tienes rabia porque no puedes hacer esto y así. Entonces es como una sucesión de cosas también que yo voy aplicando y entregando como herramientas también a mi hijo, mi hija desde pequeño. Claro, eso como bien dices, Nati, es fundamental de poder establecer esto, bueno, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, del vínculo, cómo yo me voy a vincular con esta persona. Entonces entender que primero yo a esta persona no la puedo golpear, no la puedo maltratar, no la puedo gritar,
no estoy hablando de levantar la voz, oh, deja esto, no, pero desde ese gritoneo que uno dice, no puedo tener este abuso y tampoco la puedo ridiculizar, porque hay muchas familias que sin querer, intencionalmente, como que ridiculizan a su hijo o le ponen la etiqueta, ya no sé, tú vas o amenazas también. O amenazar, ridiculizar, uno no lo puede hacer, porque es una persona que te está escuchando. Entonces también ahí hay un consejo de cuando uno va a retirar a su hijo, a su hija al jardín, que si yo quiero contarle algo que hizo mi hija, que hizo mi hijo, yo no voy a decírselo delante de él, de ella. Yo no voy a decirle, mire, no hizo esto, no comió. Yo espero que la educadora, o que tampoco estén más familias, ya que parece hay otras familias esperando, también buscando, yo tampoco voy a hacer eso. Yo espero, o si la educadora me va a señalar, me va a decir algo, y quizás, claro, está con toda la euforia de los niños, de la entrega, de todo, uno también hace como el guardar, no decirlo porque es como, oh, hoy día estuvo más triste, no comió, estuvo más lento, porque también tú estás exponiendo las emociones, y hay niños de 2 años que ya lo entienden, no entienden, sí lo entienden. Entonces también eso es fundamental, entender qué está sucediendo, y acá es no tener miedo a decir que no. Y eso es un poco el tema que yo quería hoy también conversar. No es malo decirle a una niña o un niño que no, pero como tú bien lo dijiste, quizás explicar. ¿Qué pasa? No sé, vamos a poner un ejemplo te sientas, te vas a tomar tu café y te llama tu hijo, ¿cierto? Y te dice, ay, mamá, quiero esto. Y tú quizás vas a dejar tu café, tú también venías de tu trabajo, todo, una secuencia, es tu café, tu momento, y tú le dices, me esperas, voy a terminar mi café y atiendo, sabiendo que no es algo inmediato, urgente, no sé, no es que el baño, no es que estoy colgando, no, sabiendo que es que a lo mejor él responde, hijo, puedes esperar, debe esperar, porque primero le estoy enseñando que debe tener paciencia, ¿cierto? Respeto, porque lo que tú haces como mamá también es importante, o como papá, es importante, pero decirle, yo termino el café y te atiendo, entender también. Porque es no generar estos niños como, no sé, este narcisismo, que mucho se habla de generaciones que son muy narcisas, de que, claro, hubo un reemplazo entre la tecnología que llegó así como de golpes a nuestra sociedad, a nuestra infancia, y hay generaciones, hoy se dice niños, no sé, de generaciones de cristal, narcisas, egocéntricas, porque en un momento quisimos estar como full maternando, y nos olvidamos de nosotros como adultos. Y esa es la invitación como familias, no hacerlo. En el fondo es responder y este niño o niña va a saber que también entender de que hay un tiempo. Si yo me tomé ese cafecito, estoy grata, también voy a ir de mejor manera a atenderlo. Porque si yo me tomé el café y llegué a la mitad, es como, oh, ya, voy a ir un poquito inconsciente, conscientemente. No voy a ir con la mejor disposición a atender a lo que mi hijo me llama, o me estaba comiendo algo, o estaba terminando de ver lo que tú quieras. No, lo que tú quieras hacer, pero si lo terminas, logra, y es complementar ambas cosas. Entonces un niño o niña decirle, voy a termino el café o termino de ver la serie, de lo que tú estés haciendo, ¿ya? O incluso labores domésticas, termino de tender la ropa y voy. Y es saber también que una persona más paciente, construimos a tener seres humanos más empáticos, es poder decir, mi mamá está ocupada. Eso no quiere decir que no me ame, que no me quiera. Y eso es importante. En un momento, sí responderle, no es que no. Y en eso también es porque en el jardín, nosotros en Pedacito de Cielo, nosotros tenemos hábitos, hay rutinas. Saben que si viene la colación, las manos tienen que estar lavadas, ¿cierto? Y después de la colación hay una bandeja y cada niño o niña toma su pocillito y lo va a dejar. El mismo límite en el hogar. Un niño ya de 2 años debe tener alguna responsabilidad en el hogar. No lo voy a mandar a, no sé, a lavar, pero quizás, hijo, ayúdame 2 años a echar los calcetines un día a la semana, de hecho, hay responsabilidades igual que debemos darle a nuestros niños dependiendo y van en relación a la edad que la que tienen también. Entonces hay bastante ayuda que podemos tener hoy en día. Yo creo que es igual falta en nosotros como adultos, como cuidadores, como papás, tener las herramientas también, porque si nosotros no las tenemos es difícil que podemos aplicarlas, replicarlas en ellos y enseñárselas también, obviamente. Siempre hablamos también que solemos tener patrones, ¿cierto? Seguimos patrones de crianzas antiguas,
Se cree que el golpe es la solución, que si no golpeas a tu hijo, si no le pegas el palmazo, no le tiras el pelo, qué sé yo, no va a aprender. Entonces, porque tú no le pegas es porque no aprende. Claro. Entonces, si así fuese efectivo el golpe, a tu hijo no le deberías pegar 2 veces. O sea, si ya hizo algo mal, tú le pegaste y si es efectivo, debería aprender. Pero no es así, entonces los golpes son frecuentes, son recurrentes, y al contrario, o sea, van creando a lo mejor en el niño ese resentimiento, bajo su autoestima también. Esos son estudios también que está comprobado, entonces los golpes también afectan en todo su desarrollo en general y en la relación que va teniendo con papá, con mamá, con los cuidadores también. Claro, y hay una parte importante, los castigos. También los castigos. Tú dices, no, está castigado con algo, y entender, quizás sacarle la palabra castigo, invitarlo a reflexionar, a pensar lo que hizo ya cuando son más grandes, porque un niño de 2 a 4 años es como difícil, no puedes castigar, no, es como un poquito absurdo entrar en un castigo ahí, sino que es hacerse cargo, que tus actos tienen una consecuencia y entender esta parte. Y yo creo que algo que nos falta quizás entender, que un límite bien establecido, un límite cuida, un límite protege. Un límite te da autonomía. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo de un límite, quiere decir que yo también me estoy ocupando. Por ejemplo, no sé, yo creo que la gran, como caballito de Troya, o lo gran que tenemos como en crianza hoy en día es la tecnología. Ya tenemos como el uso y abuso de los celulares, las pantallas. Entonces una vez se dice un papá, mamá que es muy permisivo, que deja que su hijo ocupe inescrupulosamente, vea pantallas, televisión y todo, y tú dices, ahí no hay ningún límite. Porque en el fondo tú como papá, mamá no estás cuidando tampoco, estás cediendo a otro el cuidado de tu hijo. Entonces un límite lo que viene a hacer es a cuidar. Yo recuerdo una vez que tomé un taller y un profesor dio un ejemplo que a mí me quedó muy marcado, fue hace muchos años, y que hablaba de los límites. Y decía, mire, cuando uno ponga este ejemplo como mamá, papá, tú vives en un departamento y tu departamento tiene un balcón, no muy grande, un balcón pequeño. Y tu hijo o tu hija quiere jugar en ese balcón. Y tú piensas, es muy peligroso, se puede caer, botar. Entonces tú dices, tú no puedes prohibirle que juegue en el balcón. ¿Qué haces como padre, como madre? Ponerle las protecciones, las mallas anticaídas, que quede ese espacio seguro. Y en crianza también debe ser así. O sea, de yo preocuparme de que si mi hijo quizás va a estar con una pantalla, mi hijo, mi hija va a salir a jugar, va a estar, yo entender un poco de que donde va a estar sea este espacio también seguro, que es que él pueda desenvolverse, pero con estos límites que también tiene. Hoy en día, claro, vivimos en una sociedad que desconfiamos de todo, que nos falta hacer vida al aire libre, que nos falta ir a mirarlo, andar en bicicleta. Siempre te veo en el parque en bicicleta. Sí. Sí, eso es importante. Acá, por ejemplo, en Copiapó tenemos un parque hermoso, el Caucari. Salir, y a veces es muy lindo cuando uno ve, personalmente me gusta mucho ese parque. Entonces, a veces ir a jugar y ya, hijo, tú lo vas a dejar correr, ¿cierto? Porque sabes que puede correr 10 metros y no vienen autos. Es lo mismo el establecer estos límites, el establecer que tu hijo hay cosas que no debe hacer y explicarle. No porque no, como tú me decías, en el dialogar, en el vincularte, en decirle, no, mi amor, si tú vas al jardín y puedes almorzar sin celular, ¿por qué en la casa sí? ¿Por qué en la casa sí? ¿Qué está pasando ahí? No. Y uno les dice, no, es que en la casa come solo con la pantalla. Acá come sin pantalla. Entonces, si en el jardín logró comer sin pantalla, en la casa también. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo y tratar, en el fondo acá más, las familias se tienen que adaptar al jardín que el jardín a la casa. Por eso también uno hemos insistido tanto que es importante el jardín infantil que elijan para sus hijos e hijas, porque la familia se tiene que acoplar a este proyecto, se tiene que acoplar a entender de que hay normas, de que hay hábitos, que hay que enseñarles normas de cuidado, de respeto, de empatía, y esos son elementos fundamentales. Un niño o niña no puede hacer también, lo que quiera. No, y ser firmes también en poner límites, porque a veces decimos, vamos a comer y en la mesa no se usa el tablet. Pero después cedemos y decimos, ya, bueno, utiliza el tablet. Entonces, si va a ser que no, si vamos a quedar en conjunto también, ¿cierto? Y de acuerdo con la gente ahí de nuestro entorno con quien vivimos, en la familia,
de que no se va a utilizar pantallas en el momento de, no sé, de la comida, que sea así siempre, o sea, claro. Porque si no también crea esa confusión, ¿por qué hoy día sí? ¿Por qué mañana no? Entonces de establecer límites claros también y que sean firmes, o sea, que de ahí no se saque, que sea como una norma. Sí. Y también es importante el ponerse de acuerdo con la otra persona, porque a lo mejor yo voy a poner un límite y la otra persona, que puede ser el papá, va a dar permiso o va a aceptar ciertas cosas. Entonces también es importante ahí ponerse de acuerdo entre ambas partes de las cosas que sí o no se pueden hacer o qué se puede hacer ahora o qué no. Entonces, porque también crea una confusión en el niño de que si mi mamá me dijo que no, mi papá me dice que sí, entonces también se crea esa confusión. Y si tampoco establezco estos límites claros, a lo mejor el niño va a llorar. Entonces, alguno de los dos va a ceder ya, si está llorando, pásale el tablet. Entonces, también mantenerse firme. Debe haber esa comunicación, esa conversación, de establecer límites claros y estar primeramente de acuerdo entre ambas partes también, pues si es que hay dos personas como papá, mamá o cuidadores o quienes estén ahí al cargo, ¿cierto?, de los niños. Claro, y eso es fundamental, también viene el ejemplo, porque uno dice, oye, no hay celular en la mesa y yo, mamá, papá, saco el celular y en la mesa, no. Entonces también es un poco en lo mismo. Eso también es fundamental, o sea, el ponernos de acuerdo, el decir las normas que están en el jardín también se deben replicar en la casa. Y si tu hijo, tu hija llega también con algo que, no sé, con algo que aprendió en el jardín, nosotros, por ejemplo, ya el tomar agua. Nosotros tenemos en nuestro espacio, no damos nada más que agua. No se permite ni envasado, ni leche, nada. Solo agua en las botellas. Los niños más grandes, a la cuna sí están los que toman lactancia o leches en fórmulas. Pero ya desde los 2 años jardines, solo agua. Entonces también un día era la celebración, y que un juguito, no, celebramos con agua. Y muchas familias nos cuentan que los hijos llegan a la casa diciendo, papá, mamá, no puedes tomar bebida. Y es como esa parte que viene como desde de que el niño o niña te esté enseñando como de acá, que te vayan a decir algo, también considerarlo. Si no sé, la bebida no es saludable, y tú escucharlo, que eso también es importante de uno, de escuchar, a veces más que preguntarles, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? A veces preguntarles, oye, ¿ya te reíste? ¿Lloraste? ¿Estuviste enojado? Entonces también te vas involucrando y vas escuchando. Que eso es importante para tener estas normas y entender que en esto de ir criando, ir maternando, paternando, no es ir improvisando. Porque como tú bien decías, nosotros venimos con una crianza. Que el otro día miraba no sé si un documental, escuchaba, que decíamos que claro, éramos como la gente de los 80, 90, los últimos que jugaron al aire libre, los últimos que hicieron muchas otras cosas. Pero escuchemos estas infancias de ahora. ¿Qué hacen estas infancias de ahora? A mí me encantan, opinan, hablan, se expresan, dicen, no me gusta este pantalón, no me gusta este vestido. Y en esas cosas es importante escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando yo establezca un límite, decirle, no, mi amor, acá la tele es hasta las 9, mira, te voy a enseñar, este es el 9, tú tienes también tu tiempo libre, si estuviste en el jardín y quizás tu espacio de juego, y entender que a las 9 acá se duerme, se lava los dientes, empezamos hora de descanso. Y eso tiene que ser constante, porque no puedo decir hoy día a las 9, mañana a las 10, a las 8. Claro. No, acá hay que crear también esa rutina. Y aparte de anticiparse también, o sea, si queremos a lo mejor que los niños dejen de hacer algo, es decirle, mira, se quedan 10 minutitos más, va a quedar, sí, para que dejen de hacer esto, o no sé, que dejen de hacer alguna actividad que están realizando. Entonces, anticipándose para que el niño ya esté consciente de que le queda cierto tiempo para realizar esa actividad, o de estar jugando, qué sé yo, para que se vaya a bañar, para que haga otra cosa. Entonces, ya luego decir, ya, es momento de, porque no llegar abruptamente quizá y sacarlo de lo que estaba realizando, o decirle, ya, ve a bañarte, ¿me entiendes? Entonces, anticiparse también y explicarle, ya, vamos a seguir jugando, pero nos queda, no sé, 10 minutitos, así que, bueno, ya, la última, no sé, vuelta en bicicleta, claro, y nos tenemos que ir. Entonces, anticiparse también para que el niño vaya teniendo esa conciencia también y no sea tan abrupto a lo mejor ese quiebre de que dejen de hacer a lo mejor algo que le estaba gustando. Claro, eso también es respeto. El respeto de saber, porque un niño o niña, quizás uno adulto entiende la hora, entiende 10 minutos más, que se oscurece.
juega uno con estos tiempos, ¿cierto? Un niño le cuesta entender quizá un poco porque todavía no lo comprende por edad, pero la anticipación también es parte del respeto. Y cuando uno habla de respeto también es este límite de entender que vamos a terminar y en eso ser no flexible. O sea, si yo digo de verdad 10 minutos o no sé, ya la última vuelta en el parque en bicicleta, que sí sea la última vuelta en el parque en bicicleta, porque va y te mira, te dice, mamá, es que... No, mi amor, es la última, ¿ya? Porque en el fondo tú también te estás mostrando que eres convincente, que eres consecuente, porque si no después se viene todo... Y esa credibilidad también que tienes que tener. Qué importante esa palabra, la credibilidad que uno como mamá, papá siente. A veces uno le dice, no sé, por ejemplo, la comida saludable, también es un enfoque que nos cuesta. Y uno prepara algo en la casa y dice, no, esta vez, y uno le explica también, no es lo normal, no es el hábito comer un sándwich, unas frituras, algo, pero que entiendan que es quizás esporádicamente, o vamos a ir a este cumpleaños y vamos a comer un poco más, y lo van entendiendo, porque no es un niño que te pide dulces todos los días, todo el día, sabe que es en el cumpleaños, porque uno lo anticipa, le cuenta, ¿cierto? Le va contando, le va diciendo, a veces se da mucho que, no sé, como a los 5 años, que son, como que empieza toda esa avidez mental, así de wow, como que lo sé todo, estoy aprendiendo yo a leer, porque ver los iconos, entonces a veces tienden a, no sé, a interrumpir conversaciones de adultos, y uno dice, no, llegué atrasada porque había un taco, el estacionamiento, y era... Mamá, no había taco, no. Interrumpen, ¿cierto? Y uno dice, hijo, ¿y a uno qué le decían? Así delante, tú no te metas, te callas. Entonces quizás uno, si sabe también ese hijo, le dice, mi amor, cuando adultos conversan, hay situaciones que sí y que no. Por ejemplo, a veces tú vas a estar con una amiga y quieres hablar otras cosas. Tú le dices, esta no es conversación para que usted esté, porque vamos a hablar cosas de adultos. Y no es malo, no es malo. Es mejor que no esté a que quizás escuche algo que te salió con una amiga, ¿me entiendes? Una conversación o algo, porque después se dan a entender también que hay momentos en que sí puede estar, hay momentos en que no puede estar. Lo mismo cuando uno les dice, hay alguien fumando, ¿cierto? Uno ve a alguien fumando y uno les puede decir, no vamos a estar acá porque hay alguien que está fumando, el humo nos hace mal. Y van entendiendo, y si como muy bien lo decías tú, Nati, que no es uno explicándoles, anticipándoles, estos niños y niñas entienden. Yo creo que no hay que mirar con pena a la infancia, no, al contrario. Yo creo que el desafío de hoy, de todos los espacios educativos, de los jardines infantiles, guardería, de los centros de educación, de los colegios, es tomar a estos seres humanos tan íntegros, porque hoy yo creo que el desafío es mayor. El desafío nosotros como educadores tenemos que ser capaces de entender, porque ya no es solo enseñarles los colores, los números, las ciudades, no, ahora es trabajar desde la emoción. Y eso, si logramos coincidir entre familias y espacios educativos, wow, qué bello, qué lindo que podamos entender y que el niño sienta que está creciendo en esta armonía. Que lo que me dice mi maestra, mi educadora, mi profesora, es lo mismo que me dicen en mi hogar. Porque son mundos totalmente distintos y que no nos vamos a replicar, Claro. O sea, por un momento de su día viven, claro, cierto contexto, cierta realidad, y luego a la casa viven todo lo contrario. Entonces debiera haber también una similitud, por lo menos un equilibrio también entre ambas partes. Entonces también va en nuestra responsabilidad el interiorizarnos, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo ahí también en el jardín en este caso? Ver qué se está aprendiendo, los límites, las rutinas que van siguiendo para que se puedan replicar obviamente en la casa y se puedan interiorizar con mayor fuerza también desde pequeñitos, que es lo importante. Queremos agradecerte enormemente por conversar esta mañana también con nosotros, como siempre informar, ¿no es cierto? Plantear temas súper importantes con respecto a los niños, ¿cierto? A las crianzas. Hemos abordado hartos temas y nos queda mucho también todavía y vamos aprendiendo todos. Yo también aprendo mucho de estas conversaciones, de estas experiencias, así que muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos la próxima semana. Pero como dices tú, seguir creciendo, seguir aprendiendo y entre todos ir generando estas infancias felices, que es lo que nos importa. Sí, Angélica Cortés, recordar, ¿cierto?, de la comunidad Pehuen, www.comunidadpehuen.cl también para que usted pueda ingresar, ¿cierto? Y ver ahí la escuelita
que tienen, la sala cuna también, y el colegio, jardín. escuela, claro. Sí, así lo que invitamos ahí a para visitar nuestra invitarlos página. a todos para que visiten la página www.comunidadpehuen.cl. Así que muchas gracias. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial y a regreso continuamos acá con tu matinal Un Nuevo Día. No se vayan.